Buena gente, ¿cómo están? Yo soy Fabio Galloso, esto es Animate episodio 7. Para el día de hoy les traigo un debate caliente, y así o ya no. De entrada, me encantaría saber qué opinan en los comentarios. Obviamente, al pertenecer al mundo audiovisual, al principio estuve bastante en contra de esta modernización del arte, pero con el tiempo empecé a entender que es una herramienta más y no es que tenga que hacernos todo el trabajo o nos vaya a reemplazar, sino que podemos usarla con cierta inteligencia o sabiduría para que ciertos procesos fluyan un poco mejor. Quédense conmigo en este episodio porque a pesar de que es un poco largo, hay cosas muy buenas que no te puedes perder. Así que antes de empezar, dale like, suscríbete y compartilo con todo el mundo. Y no te olvides pasar por TikTok, donde subo un poquito más de contenido extra. Y para arrancar, tengo ciertos puntos que vamos a ir cumpliendo. En este caso, punto número 1. Hoy les traigo un nuevo personaje de la película y en este caso es una de las coprotagonistas de esta aventura llamada Maluka. Es una hada de agua y es una pieza clave para todo lo que tiene que ver con el reino de Anima. Y es que es ella quien envía a Ibérico a buscar a Bona para pedirle ayuda. Como ya saben, la llegada del escarabajo al mundo ordinario de Bona es el disparador de toda la historia. Punto número 2. Y acá retomo el debate inicial sobre la inteligencia artificial. Resulta que para este personaje solo tenía 2 bocetos, lo que me dificultaba muchísimo el modelado 3D, ya que para poder hacer esto en verdad necesitas de base una imagen frontal y una imagen lateral. Por eso terminé recurriendo a la inteligencia artificial y le pedí desde el boceto que yo tenía que me genere un personaje y que me aplique estos dos lados. Obviamente hay que decirlo, y por lo general los resultados que te da la inteligencia artificial son bastante espectaculares y a veces nos sentimos como un poco corrompidos por esto, porque sabemos que los resultados están basados en trabajos de otros artistas. De ahí este debate que pongo sobre la mesa y qué opinan ustedes sobre esta polémica. Pero bueno, más allá de toda esta cuestión polémica, yo necesito poder generar el modelado del personaje y voy a utilizar esto como referencias para al menos una primera versión para acercarme al personaje sin ser obviamente la versión definitiva. Punto número 3. Y ahora sí también nos metemos un poco más con lo que viene a ser las referencias en imágenes del personaje. Obviamente son personajes conocidos y que pertenecen a mi infancia básicamente. Tengo por un lado a Tormenta, por otro lado tengo a la Sailor Mercury de Sailor Moon y por último tengo elegido el personaje de Lilymon de Digimon. Pero también hubo una inspiración muy personal y es que mi hermana tiene tatuado en su pierna un hada. Por eso mismo, más allá de que el personaje represente el agua, también representa la bondad. Y con estas imágenes lo que hice fue armar un video referencia para entender cómo debía moverse el personaje. Quería una acción simple: caminar, volar y una vez en el cielo que el personaje configure un hechizo para generar una tormenta. Digo simple entre comillas porque esto de simple no tiene absolutamente nada. Punto número 4. Teniendo ya esta base un poco más armada, me puse a estudiar nuevamente y en este caso me metí de lleno con un curso de doméstica sobre rigging. Esta cuestión del esqueleto con la cual me vengo peleando episodio a episodio. El haber hecho el curso obviamente me permitió entender las bases lógicas de cómo mover el cuerpo y poder aplicarlo a un modelo propio. Pero antes de ver el resultado final les muestro mi primera animación que hice con unos personajes que te daba el curso. No es una locura de animación, lo sabemos, pero bueno, esto lo que me permitió fue además generar una primera caminata. Pero bueno, esa caminata tiene una humildad, amigo. Dejémoslo ahí. Punto número 5. Superada esta primera parte, me metí de lleno en el modelado del personaje. Sabía que la construcción facial debía ser perfecta para no tener los problemas que tuve con el anterior personaje, con Inti, que realmente tenía muy pocos gestos faciales. Entonces lo que hice fue priorizar que la retopología, esta especie de estructura maya que tiene el personaje, quedara lo más limpio posible. Una vez que tuve el cuerpo completo, hice una prueba rápida para no tropezar con esa misma piedra que me pasó cuando quise animar a Bona, y en este caso el personaje se movía, así que check. Bien, y continuar porque esto básicamente es el inicio de todo lo que yo tengo que hacer, porque más allá de tener el modelado yo necesitaba otras cosas con el personaje. En este caso tuve que generar un báculo mágico que se adapte un poco a lo que es el personaje también, y vuelvo al punto inicial, y es que también terminé utilizando la inteligencia artificial para terminar de configurar un báculo que sea bastante acorde a lo que es el personaje. También son unas alas y lo más complicado de todo, nuevamente, la ropa. Porque como ya saben, esta parte de rigging, sumarle además la parte de ropa,
es un drama asegurado. Es una película más triste que Marley y yo, básicamente. Y así que poco a poco fue tomando forma y este es el resultado final, al menos de esta primera versión. Nada mal, ¿no? Está bastante bien. Yo creo que para hacer una primera versión de un personaje que solo tenía una pequeña referencia, me parece que cumple bastante con este proceso que estoy llevando a cabo. Punto número 6. Lo siguiente que hice fue colocar las cámaras, basándome en el video que hice en el inicio con la acción completa del movimiento y además sumando unos bocetos en papel donde tenía toma por toma. Y un detalle importante, y es que no quise complicar lo que tenía que ver un poco más con lo que es la espacialidad o el ambiente donde está el personaje, porque me parece que ya era bastante complicado y porque además si no me iba a tardar muchísimo tiempo en renderizar todo. Entonces prioricé que lo importante sea la acción que sucede con el personaje y después más adelante generar esta segunda parte que tiene que ver con el escenario. Pero ojo, faltaba lo más importante, que el personaje pueda configurar un hechizo y generar la lluvia. Empecé obviamente a ver tutoriales nuevamente porque las partículas deben impactar con el cuerpo, con la ropa del personaje, haciendo que se moje. Entonces este desafío todavía está en proceso de estudio y de conocimiento. Me encantaría poder decir que salió todo perfecto a la primera, pero pasaron cosas, como siempre. Logré varios objetivos igual. Maluka camina, vuela, se eleva en el aire, configura un hechizo, aparece la lluvia, pero hasta ahí. Siendo honesto, obviamente todo esto necesita un mayor proceso de trabajo, mismo para todavía mejorar un poco los movimientos del personaje, como también para pulir un poco más todo esto que dejé afuera, que es la construcción del escenario alrededor de ella. Sin más, igualmente les dejo el render final de lo que fue la creación del personaje de Maluka. Espero que lo disfruten. Gracias por acompañarme nuevamente en este episodio que de hecho fue un poco más largo. Dale like si te gustó el nuevo personaje, suscríbete y activa la campanita. Yo soy Fabio Galloso y esto es Animate.